nacemos hasta que nos hacemos adultos va variando esa cantidad de agua, ¿sí? Chicos, hagan silencio, empezó la clase. Va variando esa cantidad de agua, ¿sí? En neonatos nosotros podemos ver que hasta en un 75-80% de todo lo que es el cuerpo del neonato, del niño, del recién nacido, es agua. En el adulto, en un 60%, y en un anciano también aumenta un poquito. ¿Por qué se da eso? Por la pérdida de tejido adiposo, ¿sí? En las mujeres también hay un poco menos de composición de agua. ¿Por qué? Porque tienen más tejido adiposo y menos tejido muscular que el cuerpo del hombre. ¿Está bien? Entonces, si tenemos una mujer con un índice de masa corporal normal, eutrófica, y tenemos un hombre obeso, ¿sí? Obesidad mórbida, obviamente no vamos a decir, no, la mujer tiene, no. En ese sentido, tipo... Igual. Sí, en ese sentido el obeso es el que tiene mayor cantidad de agua, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer con el cuerpo, eso incluye una pérdida de agua y a eso nosotros le llamamos pérdida insensible o directamente ya la pérdida real, que es lo que nosotros decimos. ¿Cómo nosotros perdemos agua? Orinando, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene. Ahora, al orinar nosotros no es que perdemos el total del agua que nosotros tenemos que perder. Orinando nosotros solamente perdemos, o sea, con la diuresis solamente perdemos 1500 de litro, ¿sí? Es lo que sería la composición del agua. Y después perdemos de muchas formas. Aquella persona que es boquera, que habla mucho, pierde más de la persona que es callada y silenciosa, ¿sí? Porque hablar hace que perdemos más agua, ¿sí? O sea, esa es nuestra amiga que tiene la capacidad de... Esa está perdiendo muchísimo líquido. Entonces en un ratito te le tiene que decir, ¡ah! Es toda la fofoca, toma agua, que ya perdiste 500 ml. ¿Está bien? Entonces esa persona que habla mucho, o sea, yo en este momento estoy perdiendo más agua que ustedes, ¿sí? Ahora, por sudor también perdemos, o sea, aquella persona que es más atlética, a diferencia del otro, pierde más líquido, o sea que de por sí va a tener que introducir más líquido, ¿sí? Esa persona, hay gente que es retenida, ¿sí? Hay gente que tiene esa retención de no se va de cuerpo nunca. Y está el otro extremo que yo ya me fui 5 veces hoy. Así dice, ¿verdad? No soy yo soy la retenida, ¿sí? Esa persona que se va mucho tiempo del cuerpo pierde más agua que aquel que es más retenido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Si yo soy una persona que tomo 2 litros de agua, orino 1,5 litros, me voy de cuerpo una vez al día, hablo relativamente normal, ¿sí? Probablemente lo que yo ingerí fue lo que yo perdí y ahí se mantiene un equilibrio. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo una diarrea, yo estoy perdiendo más agua de lo que estoy ingiriendo. Y ahí empieza a producirse ese desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Si yo estoy perdiendo esa fuerza, por ejemplo, si tengo más diarrea, estoy perdiendo más líquido, mi cerebro automáticamente le va a decir, o sea, los receptores de mi cerebro van a decir, apa, algo está pasando ahí. Hay una diferencia de osmolaridad, hay una diferencia entre una persona que está ingiriendo y está saliendo líquido del otro lado y se está eliminando mucho líquido. Vamos a frenar con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El cerebro empieza a liberar hormonas, ¿sí? El hipotálamo empieza a liberar hormonas para mantener esa osmolaridad y así es como en algún momento para o sea, esa diarrea y a través de todos esos mecanismos o para ese edema o para esas cosas. Eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Cómo pensar en esa osmolaridad. Entonces, como dije, ¿sí? Ese que hace ejercicio pierde más, ese que camina todos los días pierde más, aquella persona que le encanta ponerle sal en exceso a todo, retiene mucho más líquido, pero retiene dentro de la célula, que enseguida vamos a ver cuánto es la composición entre célula y intersticial y todo eso, retiene más la célula o retiene más la parte intersticial, ¿sí? Y acá estamos, nosotros vivimos en una zona en donde es imposible estar afuera. Y al menos en Paraguay lo que tenemos mucho problema es que la gente toma tereré y mate. El tereré y el mate, la hierba, tienen una composición que deshidrata.
no es hidratante el tereré, ¿sí? Entonces, tanto en Brasil yo sé que se toma mucho mate, no sé, tereré no sé si se toma mucho, debe haber lugares que se toman, hay lugares que no, pero acá se toma en abundante, creyendo que eso es agua, ¿sí? Entonces no ingiere ni un poco de agua y se produce la deshidratación por el exceso de calor. Otra cosa, el agua no es solamente el agua, así es que yo tengo mi termito, cargo este 2 veces al día, este es de 1 litro, entonces, bueno, yo tomé 4 a 5 litros, no. Yo tomé 4 a 5 litros de mi agua y con todo lo que yo comí, yo también traigo agua, ¿sí? La parte de la comida sólida también tiene agua. Entonces, todo eso tiene que ir sumando. ¿Por qué es importante esto? Porque no importa si el paciente está deambulando, viniendo, yendo, yo le voy a hidratar todavía. Ahora, el paciente que está internado y ustedes no logran captar esa pérdida con esa ganancia, por el simple hecho de hacer mal el balance, ustedes o le sobrecargan al paciente y le llevan a una insuficiencia cardíaca y muere, a un edema de pulmón, o le deshidratan de más a ese paciente, llega a una parada cardíaca y muere. Entonces, nosotros tenemos que saber jugar con eso que nos está dando el paciente, que son los datos laboratoriales, que nos está dando la sonda vesical, que estamos mirando cuánto orina, cuántas veces se fue de cuerpo o cómo se va de cuerpo. Ustedes no tienen que tener vergüenza a la hora de preguntarle al paciente, ¿tuviste diarrea? ¿Y cómo es tu diarrea? ¿Es abundante? Parece que es solo agua. Parece que ¿cómo es la diarrea? ¿Sí? No te está yendo el cuerpo. Son 2 días que no te vas de cuerpo. Automáticamente tú. Y se busca el porqué. Cuando está internado, todo el tiempo van a pasar haciendo ese tacto rectal, ¿sí? O sea, al paciente, no al paciente, ¿sí? Entonces la agua no es solamente el agua exógena que nosotros estamos ingiriendo, ¿sí? Sino es que con la comida también nosotros podemos producir. Y acá les puse un resumen, ¿sí? Si nosotros ingerimos de 2000 de líquido, ¿sí? 500 es el producto de oxidación que es de la comida, nosotros estamos ingiriendo 2500 de mililitros totales de agua. Ahora, nosotros lo que se espera normalmente que una persona orine 1500, lo mínimo, ¿sí? 250 se vayan heces y 750 de pérdida insensible en sudor, pulmones, y pulmón viene la parte de hablar, ¿sí? Y hay una pérdida total de 2500, o sea que lo que entró salió. Quiere decir que esto está en un equilibrio perfecto. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir. O sea, acá no es que falta y no es que sale de más. No le puedo decir a este paciente que por lo que entró y lo que salió, no le voy a decir duplica tu agua, porque está poco. Tiene que ser por arriba. No. Siempre tiene que ser equilibrio, ¿sí? Ahora, yo a ustedes les voy a decir, tomen más agua, porque se van en moto, se van caminando, se pasean afuera, se van a la azotea a fumar, ¿sí? Todo eso hace que se retenga o que se pierda más líquido. Entonces, ustedes sí van a tener que tomar más agua. Pero al paciente que está internado, esto es lo que yo tengo que mirar. No es que hay muchos pacientes que se van a escapar de su cama para ir a fumar, por ejemplo. Van a salir al sol, sí, ese se va a poner. Pero a mí, como médico, lo que me interesa es si el paciente tiene está con taquicardia, si hace fiebre, si tiene diabetes, diarrea, si él se va a someter a una cirugía. Recuerden que al abrir el cuerpo y exponer a la atmósfera se pierde muchísimo líquido. Y más todavía, si yo voy a abrir el cuerpo, se va a perder líquido. Yo voy a sacar el vaso en donde va a perder sangre, va a perder el triple de líquido de lo que yo tengo que poder meterle, ¿sí? Entonces todas esas cosas ustedes tienen que tener en cuenta. Aspiración gástrica, si tiene una fístula entérica, la vez pasada estuvimos viendo lo que es fístula, ¿sí? Si tiene traumatismo, si está en un choque no es de batimiento, ¿sí? Choque cardiogénico, choque séptico, choque neurológico, oclusivo. Tengo que saber poder hidratar y saber cómo hidratar a ese paciente para que no me llegue tanto a lo que sería deshidratación o sobrecargarle a ese paciente, porque famoso le sobrecargamos al paciente y le decimos meterle furo y que empieza a orinar ese paciente, y no es tampoco así, ¿sí? Tienen que saber jugar con el equilibrio. Ahora, se pasaron, hay que rescatarle. Una de ellas es la forma de furo, pero ahí hay pérdidas de electrolitos con el furo, y ahí otra vez empieza ese desequilibrio y la diabetes insípida.
Esos son los mecanismos. Entonces, como les dije, 60, vamos a suponer, este es un promedio en donde un 50 o 65% nosotros somos agua. Y de ahí vienen los cálculos, ¿sí? O sea, hay una chica que falleció hace poco que era humorista y ella decía, yo no soy gorda, yo estoy inundada. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta, si el paciente es obeso, ustedes no pueden calcular que el 60% de su cuerpo, de su peso, es agua. Ustedes tienen que restarle como, al obeso tienen que restarle como 30% por ahí, menos de lo que ustedes, o sea, 30% más de lo que ustedes le calcularon van a tener que ponerle, por la cantidad de tejido adiposo que tiene el paciente. Entonces, esto del 60% hablamos de un paciente eutrófico, que sea índice de masa corporal normal, que mida 1,70 m, ¿sí? El hombre caucásico se le llama. Hombre caucásico incluye hombre-mujer, hombre en un todo, ¿sí? El ser humano caucásico, a ese que mide 1,70 m, 1,75 m, eso es lo esperado para aquellos que pasamos o que son menos, en teoría no entramos en ese promedio, ¿sí? Que sea delgado, índice de masa corporal normal, estamos, ahí yo calculo que es un 60% del peso. Entonces yo tengo que calcular cuánto es lo que él necesita de agua. Sí, por ejemplo, yo peso 86, ustedes están obligados a calcular cuánto es mi porcentaje de agua. ¿Sí? Cuando ustedes van a hacer el balance hidrosalino. Sí o sí el peso es importante para todo, para esto. ¿Sí? Porque si no yo le voy a sobrecargar a mi paciente. Y ahí viene la división de cómo está dado ese líquido. ¿Sí? Esto nosotros estudiamos, creo que desde el tercer año en la carrera, pero ustedes estudian esto. ¿Sí? Que el 60% es agua, el 40% es intracelular y el 20% es extracelular o intersticial. Yo voy a hacer acá un gráfico en donde voy a poner un vaso, voy a poner unas células y digo, el 40%, este es un micro pedazo de mi cuerpo. Dentro de esta célula, sumando todas las células del cuerpo, tengo un 40%. ¿Sí? Dentro de las células hay un 40%. Y ahí me dice que el líquido plasmático o intravascular es del 5%. Está acá, ¿sí? Intravascular es 5%. Acá dentro de mis vasos sanguíneos solo tengo 5%. Y en mi zona intersticial, que va entre las venas y las células, yo tengo que es el 15%. ¿Sí? Ahora, que está acá, ¿sí? Acá tiene una cantidad de solutos, acá tiene una cantidad de solutos y acá tiene una cantidad de solutos. Esos solutos nosotros conocemos desde el colegio como iones, que son estos. Estos iones nosotros tenemos catión y anión. Cationes positivos, aniones negativos. Y en la célula, dentro y fuera de la célula, tenemos algunos hay más, algunos hay menos. Dentro de la célula lo que más vamos a tener es el potasio, ¿sí? Como un catión. Y como un anión es el carbonato. Y acá, fuera de la célula, el catión, lo que más, dentro de los vasos sanguíneos, lo que más vamos a tener es sodio. Y en la zona intersticial también tenemos sodio. ¿Cuál de estos iones es el representante del ion principal para mantener mi osmolaridad? Es el sodio. O sea que si yo tengo mucho sodio, mi osmolaridad va a ser alta. Si yo tengo poco sodio, mi osmolaridad va a ser baja. Y ahí empiezan de un lado al otro se va líquido. ¿Está bien? Entonces, mi representante legal en esto es el sodio. Entonces yo sé que dentro del vaso yo tengo 5%, dentro de la célula sumado tengo 40%, en intersticial yo tengo el 15%. Y este es el que está en el libro, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer lo que llamamos nosotros exudado y transudado, que varias veces yo ya les vengo repitiendo, ¿sí? Este es un vaso normal, en donde hay células, donde hay solutos. Acá, esos solutos están saliendo del vaso y genera un cambio de osmolaridades, pero si es que estas células están más afuera que adentro, yo les llamo exudado, y si solo sale líquido pero no salen los solutos, a eso yo le llamo transudado. Entonces cuando ustedes punzan algo
y les viene que está alto en proteína, ustedes dicen que es exudado. ¿Por qué? Porque ustedes se recuerdan que lo que más sale del capilar son proteínas, ¿sí? Son solutos lo que está saliendo. Y cuando ustedes le toman una muestra y le dicen que hay escasa proteína, ustedes saben que están frente a un sudado, porque lo que se pierde en realidad es líquido. No se pierde ni un soluto no se pierde proteínas. ¿Está bien? Entonces, para que yo entienda mejor esto, ¿sí? Vamos, despértense. Fuerza. La mitad ya se fue a ver a Morfeo. La mitad ya se fue a ver a Morfeo. Se durmió. Morfeo es el rey del sueño. Bueno, vamos a suponer que este es un vaso, ¿sí? Y este es el intersticio. Esta es la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática capilar? Es la fuerza que genera el líquido para salir del vaso. Esta es la presión hidrostática capilar. Y tenemos la presión coloidosmótica que hace que esto se quede dentro del vaso, ¿sí? Esto es capilar también. Estas mismas fuerzas existen del otro lado, o sea, está la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica intersticial, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Quiere que, si este quiere sacar el líquido, o sea que hidrostática, ¿de dónde viene? Del líquido, de hidro, de agua. O sea que, ¿sobre qué actúa la presión hidrostática intersticial? Sobre el líquido que está en el intersticio. ¿Y él qué quiere hacer con eso? Quiere meter dentro del vaso. Y la presión coloidosmótica, ¿qué me dice? No vamos a meterlo. Entonces, si hay una pérdida de estas fuerzas, se produce la extravasación de líquidos. Ahora, vamos a suponer que hay un aumento de la presión hidrostática capilar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay aumento de líquido. ¿Cuándo puede haber aumento de líquido? Embarazo, insuficiencia cardíaca, calor. ¿Qué pasaba con el calor? Se vasodilataba los vasos. Hay más líquido, cabe más líquido. Todo eso va a hacer que aumente mi presión hidrostática y el agua salga. Porque lo que está pasando es que este es un vaso, si este es una arteria o una vena, este es un vaso. Si hay aumento de permeabilidad, si hay aumento de líquido sanguíneo, si hay aumento de todo esto, aumenta la presión hidrostática, porque estoy hablando de sangre, ¿sí? Agua. Si hay aumento de esto sale. Esta fuerza le gana a esta fuerza que empieza a salir y se genera más líquido acá. Y así es como empiezan a aparecer los edemas. ¿Está bien? Ahora, si yo puede haber otra cosa, la fuerza de la pérdida de coloide. ¿Cómo yo pierdo proteína? Yo no como, ¿verdad? Si yo no como proteína, yo pierdo proteína. O sea, un paciente desnutrido pierde proteína. Rhabdomiólisis en realidad es del músculo y ahí hay potasio, ¿sí? Lo que tenés que buscar es el potasio. Pero por ejemplo, no como proteína, entonces mi albúmina baja, disminuye la fuerza de la presión coloidosmótica capilar y gana otra vez la presión hidrostática, entonces sale. Por eso en un desnutrido existe el edema. ¿Se entiende? En la menstruación, ¿qué pasa en la menstruación? Acá algunos de ustedes no se edematizan en la menstruación, a veces se sienten que están todas hinchadas, ¿sí? Mujeres, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hay una retención de sangre para que después esa sangre pueda ser expulsa, pero hay un aumento de esa sangre retenida, entonces aumenta la presión hidrostática, se libera el líquido, ¿sí? Se libera el líquido en la zona intersticial y por eso es que ustedes generan edema en la zona premenstrual, ¿sí? Parabéns, doctor. O sea, a gente vai saber un poco después. ¿Se entiende? Entonces, si yo no ingiero proteína, si la grupo A es super, siempre diferente, ¿verdad? Grupo C. No. Bueno, si
si yo no ingiero la proteína, yo voy a tener pérdida de proteína coloide y se va a producir un aumento. Otra forma de perder una proteína, ¿qué ustedes se imaginan por dónde perdemos la proteína? Quemados, sí, perfecto, quemados perdemos proteína. Hay un edema porque hay disminución de la presión coloidosmótica, aumenta la presión hidrostática y se va, perfecto. Insuficiencia renal, ¿sí? Por el riñón, cuando tenemos nefropatía, perdemos proteínas y se produce lo mismo. Hay una pérdida de la presión coloidosmótica, aumenta la presión hidrostática y se empieza a producir trauma. En trauma generalmente hay una pérdida isotónica, o sea, se pierde líquido, se pierden iones, entonces ahí generalmente edema no hay. Ahora, por la inflamación después sí. ¿Por qué? Porque la inflamación produce aumento de la permeabilidad, extravasación de líquido, aumento de la presión hidrostática. Sí, súper bien. Así se piensa, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo por el cual mi cuerpo va generando edema. Acá yo les traje unos facilitos para que ustedes recuerden, ¿sí? Para que estudien, pero prácticamente es esto. Ustedes tienen que siempre ponerse a pensar, yo estoy perdiendo proteína, estoy ganando líquido, estoy perdiendo líquido, ¿qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo de mi paciente? Si él tiene una infección, la infección produjo una obstrucción de vaso, ¿sí? Cuando hay una obstrucción de vaso, ¿qué pasa con la sangre? La sangre empieza a quedarse, hay una éxtasis de sangre. Si mi sangre empieza a quedarse en un vaso, ese vaso empieza a dilatarse. Al dilatarse, ¿qué produce? Aumento de la permeabilidad, sale. O sea, que en un tromboembolismo, por eso la pierna se hincha, hay calor, hay rubor, hay edema. ¿Por qué? Aumento de la permeabilidad por esa éxtasis sanguínea que hubo y se produjo el edema. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, eso es lo que tenemos que ir jugando y tenemos que ir tratar de resolver ese edema. Esto que se ve acá, que se presiona la mano y se queda la marca, es la fovea, ¿sí? Signo de Godet. ¿Sí? ¿De force o de velocidad? Ah, está. Menos 2. Sí, hay distintas presiones. Proteínas que van a ir a decir, mira, ADH, hace lo tuyo. Libera absoluto para que vuelva tu líquido y empieza a producir. Lo que produce también es que al riñón le dice liberar hormonas diuréticas. Entonces el riñón empieza a orinar más sangre, entonces el líquido no tiene otra que volver. ¿Por qué? Porque si yo elimino mucho, en la vena, en la arteria o en el vaso no va a haber líquido, entonces ese líquido intersticial va a tener que entrar hacia donde hay más absoluto, que dentro de la arteria. Por eso es que empiezan a orinar demasiado y la vuelve y disminuye el edema. Transudado es cuando no sale la proteína. Transudado es solo líquido, baja proteína. Y exudado es cuando sale más proteína. O sea, en un proceso infeccioso va a producir la permeabilidad y va a salir tanto líquido como soluto. Y ese líquido como soluto, ese soluto puede ser proteína, que generalmente es proteína. Entonces a la hora de contabilizar vos vas a ver que hay mucha proteína en ese líquido que es extravasazol. Si hay proteína en el líquido que es extravasazol del vaso, ese es un exudado. Si no hay proteína en el líquido que es extravasazol, ese es un transudado y hay que ver qué puede ser neumonía, puede ser neoplasia o cualquier otra patología que genere transudación. Puede decir, pero ahí en ese caso lo que vos vas a decir, o sea, lo que él me dice, yo puedo decir que el exudado es por aumento de la hidrostática, sí, se da por aumento de la hidrostática, pero lo que te define si es un exudado o un transudado es la cantidad de proteínas que tiene tu líquido, ¿sí? No con la fuerza de la energía. Eso es solamente para que ustedes entiendan la fisiología, que ustedes no le van a explicar a su paciente. Bueno, entonces, esto habla todo sobre el edema y una cosa importante acá, las concentraciones de urea y glucosa sérica modifican la presión osmótica intravascular. En caso de elevarse, atraen volumen
hacia el espacio con la consecuente deshidratación celular. O sea, un paciente diabético que tiene mucha glucosa en sangre, probablemente ese paciente viva más deshidratado que con edema, ¿se entiende? Eso es lo que está queriendo decir. La urea y la glucosa atraen el líquido de la célula dentro del vaso y se produce un aumento de líquido en el vaso, ¿sí? Y el cerebro dice, no, ese líquido en exceso tiene que salir. ¿Qué pasa con el diabético? El diabético se presenta como eu não posso com minha mão, esse daqui é meu ingresso de dinheiro. Se eu machucar minha mão, não ganho dinheiro. E João? Cala a boca, respeita. Vamos a pasar ahora, vamos a entrar a todo lo que son los equilibrios, ¿sí? ¿Qué pasa con ese paciente que generó edema, no generó edema? ¿Qué líquido es lo que le voy a dar, ¿sí? Entonces, este es un equilibrio osmótico, es un paciente normal en donde su osmolaridad celular es de 280 y su osmolaridad en la región capilar dentro del vaso también es de 280, o sea, no hay pasaje ni para dentro de los vasos ni pasaje dentro de la célula. Este paciente lo único que yo voy a hacer es usar un líquido hipotónico, ¿sí? Que está acá, puede ser isotónico, hipertónico e hipotónico. Yo voy a usar un líquido isotónico, que quiere decir que es una solución salina al 0,9% y es de manutención. O sea, si mi paciente está con una osmolaridad normal, ahora, ¿cómo yo voy a saber? Bueno, entonces si no, vamos a dar por terminada la clase y sale igual en el examen. Vamos. Entonces, una solución isotónica es una solución fisiológica al 0,9%. Esto es prácticamente lo que ustedes tienen que guardar para usar en un paciente de manutención. Esto no sirve para hacer resucitación. ¿Qué quiere decir? Mi paciente llegó con un shock séptico, mi paciente llegó con un shock hipovolémico. No me sirve de nada que yo le cargue 200 a 3.000 a 5.000 de suero fisiológico, porque no va a subir nada. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Nunca voy a poder responder a la osmolaridad del paciente. Entonces, este caso es netamente de mantenimiento. O sea, yo quiero mantener al paciente estable y como está. No estoy agregando de más sodio, no estoy agregando de menos tampoco, ¿sí? Y antes, en la medicina, cuando por ejemplo yo estudiaba medicina, nosotros hacíamos manutención con la hipotónica. Y se veía, porque se decía que si vos metes menos sodio, vas a hacer menos cambio de osmolaridades. Entonces así es como nosotros aprendimos a tratar. Pero ¿qué pasó? Que se empezaron a ver muchos pacientes con hiponatremia. Vino, se internó, le pusimos suero, no le dimos nada para comer, suero, y después el paciente estaba. Y nosotros, hola, y él estaba. Tipo nosotros hoy a las 2 de la tarde, así. ¿Sí? Así, el paciente estaba tonto. ¿Por qué? Porque el sodio no estaba actuando en el cerebro y se producía por la déficit del sodio, se producía por una hiponatremia, ¿sí? Había confusión mental, delirio, convulsionaba y todo eso se fue estudiando. Porque si el paciente estaba bien, le pusimos suero, dejó de comer, pero le pusimos suero y no está funcionando, era por eso, porque nosotros le estábamos poniendo 0,45% solamente de sodio en toda esa dilución. Entonces la hipotónica vamos a usar cuando el paciente tiene mucha osmolaridad dentro de la célula y nosotros queremos sacar ese exceso de osmolaridad. Por ejemplo, en la hiperpotasemia. El potasio es el ion que más está dentro de la célula. Si yo tengo una hiperpotasemia, estoy viendo que le hago un electrocardiograma y la onda T es así, ¡tup!, bien puntiaguda, porque la onda T es así nomás. Si la onda T es puntiaguda, quiere decir que hay una hiperpotasemia. En ese caso yo puedo usar la hipotónica. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar
el soluto que está dentro de la célula para afuera. Entonces yo le cargo líquido, acá está abajo el soluto, y ¿qué va a pasar? El cuerpo va a empezar a eliminar el soluto, que es el potasio. Y esta es la hipertónica. La hipertónica, ¿qué pasa? Yo le voy a meter 3%, el otro era 0,9%. La hipotónica es 0,45%, este es 3%. O sea, le estoy metiendo mucho soluto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esa hipertónica? Es tirar agua de mi célula. ¿Y en dónde, por ejemplo, van a usar la hipertónica? En un edema cerebral. ¿Sí? Yo quiero disminuir el edema que tiene el cerebro, yo le voy a poner una hipertónica. ¿Para qué? Para que entre mucho soluto, entonces el cuerpo diga, hay demasiado soluto, la osmolaridad acá adentro es de 300 y acá de 280, manda líquido. Entonces sale el líquido de la célula y disminuye el edema cerebral. ¿Se entendió? Más o menos 3/4, ¿verdad? Muy bien. Café, cerveza y volvemos.